Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto, una especie de catequesis, de formación, de conferencia que el padre Samuel García Vega nos va a dar esta tarde para explicarnos un poco en qué va a consistir el acto de la dedicación de la nueva iglesia del Santiscal. Hay muchos vecinos también de aquí de la parroquia de San Pedro, de la feligresía de San Pedro, otros también de la parte del Santiscal y de otras zonas de Arcos. Y bueno, yo creo que esto es un día importante el que vamos a vivir este fin de semana, el domingo, ¿no? Podríamos llamar un hecho histórico, puesto que la construcción y la dedicación de una nueva iglesia, de una nueva parroquia en nuestra ciudad, es algo que nos debe de llenar de orgullo a todos los arcenses. Por supuesto, sobre todo a todas las personas que han participado, que han colaborado, que han ayudado para que ese templo, en esa zona importante también de nuestra ciudad, pues se haya llevado a cabo. Por supuesto, este acto no tendría mucho sentido si en primer lugar no nombráramos a una de las personas importantes que ha llevado a cabo durante muchos años el proyecto, que sabéis todos que es don Juan Antonio Vital, una persona fundamental junto con los feligreses, tanto del barrio de San Pedro como de la otra zona del Santiscal, que han hecho posible ese proyecto. Él es verdad que ha hecho un trabajo excepcional, él ha estado ahí al pie del cañón para sacar ese proyecto adelante y bueno, que Arcos contaría ya a partir del domingo con la quinta parroquia de nuestra ciudad. Sin más, pues le cedo la palabra al padre Samuel, que nos explicará un poco en qué va a consistir el acto del domingo. Muchas gracias. Bueno, pues primero buenas tardes, gracias por asistir a esta conferencia e igualmente darle las gracias a la parroquia de San Pedro que nos acoge en esta capilla que forma parte de su jurisdicción e igualmente al Ayuntamiento de Arcos, que está aquí bien representado por el concejal de Cultura, porque como vamos a hablar de culto y el culto es lo que genera la cultura, pues su presencia está, vamos, como anillo al dedo, viene muy bien y además se agradece. Bueno, pues dicho esto, igualmente, y dando otra pincelada con respecto a lo que él decía de todo lo que don Juan Antonio ha podido realizar para poder hacer realidad la construcción de ese templo, tengamos presente que un sacerdote no es nada sin su equipo parroquial. Quiero decir, bueno, ontológicamente, claramente un sacerdote sí lo es, porque está configurado con Cristo y es diferente al resto de los mortales. Pero a la hora de trabajar y de hacer, él tiene que contar con esos fieles comprometidos que hacen aquello que el sacerdote, por otras circunstancias y porque sus propias delimitaciones no le permiten hacer. Por lo tanto, eso creo que también es necesario remarcarlo, porque el trabajo que el grupo de fieles que Juan Antonio ha tenido allí durante estos años ha realizado ha sido inmenso. Inmenso. Reuniones con las autoridades, reuniones con las empresas, reuniones con todo. Así que eso creo que vale la pena recalcarlo, porque es de justicia darle a cada cual lo que ha hecho en su buena voluntad para que esta realidad, este proyecto se hiciese posible, ¿no? Se hiciese realidad. Bueno, pues sin más preámbulos, empiezo con la conferencia, que va a consistir en hablaros de el rito propio de la dedicación de una iglesia. ¿Y por qué? Pues porque el motivo principal viene en las prenotandas del ritual de la dedicación. Entonces, en su número 51, dice así, os lo leo. Para que los fieles participen con fruto en el rito de la dedicación, es necesario que el rector de la iglesia o el párroco instruyan sobre el contenido de la celebración, su eficacia espiritual, eclesial y misional.
Por tanto, conviene explicar a los fieles las diversas partes del rito de la dedicación y los principales símbolos litúrgicos en él empleados, para que con la ayuda de los recursos oportunos, a través de los ritos y plegarias, entiendan claramente el sentido de la dedicación de la Iglesia y así participen de la acción litúrgica en forma consciente, piadosa y activa. Entonces, claro, con esto, pues ya no hace falta más justificación. Esta conferencia se ha de dar porque la Iglesia así nos lo pide cada vez que se dedica un nuevo templo a Dios. Porque como no es una cosa de lo más frecuente, pues conviene venir sobre lo esencial para de esta manera poder participar activamente, que no significa necesariamente haciendo cosas, sino con una actitud de espíritu lo suficientemente acorde con lo que allí se está celebrando, con lo que allí está aconteciendo. Esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces nos creemos que la participación litúrgica es hacer muchas cosas y no. En lo que realmente consiste es en fijarnos, entrar dentro de el misterio que allí se realiza, para así el alma se pueda nutrir de las gracias que Cristo derrama por medio de la acción de su Iglesia, por medio de la acción litúrgica. Pues dicho lo cual, empiezo con la primera parte. Yo he dividido esto en dos partes. ¿Por qué? Porque si empezamos directamente diciendo, pues, en primer lugar se hace esto, en segundo lugar tal, es decir, definiendo propiamente el rito, se pierde un poco el sentido teológico que tiene para nuestra fe el templo. ¿Qué significado real tiene el templo para nosotros? Y en función de eso, se hace necesario que en esta primera parte veamos la importancia teológica que el templo tiene para nuestra fe. En consecuencia, así podremos apreciar la pertinencia de los ritos, no como un mero teatro, sino como la realidad significativa que nos introduce en la eternidad de Dios, en el aquí y ahora de nuestra vida presente. Es decir, que si sabemos en lo que consiste lo que celebramos, podremos apreciar la pertinencia de esos ritos como lo que son, la causa que nos da la acción propia de Cristo en nuestras almas. Por lo tanto, aunque yo sé que todo esto es un poquito complejo porque no estamos muy habituados a tratar con esto, la idea es muy sencilla. La idea es que en la liturgia se combina la realidad de la lex credendi, es decir, lo que decimos creer, la lex orandi, lo que oramos, la lex vivendi, lo que vivimos dentro de la liturgia, que es la lex celebrandi, es decir, lo que celebramos. En definitiva, la liturgia no es más que la celebración de lo que creemos. Y para celebrar dignamente lo que creemos, se hace necesario recordar los puntos esenciales de nuestra fe. Dicho lo cual, paso a deciros que para tener esa idea general de la cual hablábamos, del aspecto teológico que tiene el templo para nuestra fe, partiremos de la base esencial para así entender cada uno de los puntos. Empezaremos por la creación. Miren ustedes, cuando Dios crea libremente, por amor al hombre, a su imagen y semejanza, lo crea para comunicarle su vida divina, para hacerle partícipe de su vida divina. Así, en un primer momento, el hombre
en ese estado de santidad, en ese estado de comunión, de unión con Dios, establece de todo el universo creado el templo de Dios. Es decir, la totalidad del cosmos es el templo de Dios, el lugar de la alianza, donde el hombre corresponde libre y amorosamente a la comunión de vida con su Creador, ofreciéndole el culto verdadero y su glorificación auténtica. En palabras de San Irineo es aún más sencillo. Dice: porque la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, principalmente en el estado originario el hombre estaba unido a Dios, y por el hecho de que hubiese esa comunión recíproca entre Dios y el hombre, Dios tenía el verdadero culto por parte del hombre. Y el hombre tenía para con Dios esa disponibilidad que perderá a consecuencia del pecado. Dios, por lo tanto, nos crea a su imagen y semejanza para que en el ejercicio de nuestra libertad respondiésemos a su amor. Y el verdadero culto es el estar unido a Dios. Pero claro, esto solamente se da en un primer momento, a causa del pecado original, a causa de que el hombre es libre y puede, en el ejercicio de su libertad, equivocarse y hacer un mal uso del mismo. Se rompe esa alianza con Dios y así él, en su propia naturaleza, adquiere las consecuencias propias de esa ruptura. Al romperse la alianza, ya no hay plena comunión con Dios y por lo tanto el hombre queda incapacitado para devolverle a Dios el culto debido, precisamente porque esa comunión con Dios se ha roto. De ahí que desde que el hombre comete ese pecado de desobediencia, al cual llamamos pecado original, y que se contrae en nuestra propia carne por medio de las consecuencias de la ignorancia, la concupiscencia, el sufrimiento y la propia muerte, cuando eso se da, el hombre, como decía, queda completamente inhabilitado a darle el culto debido a Dios. De ahí que todo el Antiguo Testamento y todas las religiones del universo mundo son en su naturaleza erradas, o mejor dicho, no son más que una prefiguración del verdadero culto que el hombre daba a Dios al inicio y que habrá que esperar hasta la encarnación para que se vuelva a dar. Parémonos aquí y hagamos un paréntesis, porque es bastante compleja la cosa. Bueno, es muy sencillo, pero claro está que cuando las realidades de la fe caen en la razón propia nuestra y debido a nuestras limitaciones y al ejercicio propio de la razón, que es discursiva, no es, a diferencia de la angélica, pues necesitamos pararnos para ir asimilando estas cosas que estamos diciendo. Entonces, primeramente, el hecho de que Dios nos creara en un estado de justicia y de gracia y libres, nos permitía estar en esa comunión con Dios. Y de esa comunión con Dios brotaba el culto verdadero, que es lo que hace la verdadera vida del hombre, puesto que como criaturas salidas de sus manos, estamos llamados a estar con Él. El hombre hace ejercicio de su libertad y en ese mal uso de su libertad decide romper con la alianza primitiva que Dios había establecido. Esta alianza consistía en estar con Él durante toda la vida, en estar unido al hombre, criatura y creador en comunión de voluntades
y en estado de gracia. Entonces, cuando eso se rompe, el hombre pierde el estado de gracia y, consecuentemente, queda incapacitado para rendirle a Dios el culto debido. Tendremos, por lo tanto, que esperar a la encarnación, y el motivo de la encarnación es propiamente la redención. Entonces, la necesidad de la encarnación, por así decirlo, es palmaria, es necesaria. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, cuando el hombre peca, cuando el hombre comete su pecado original, o el primer pecado de desobediencia, al cual llamamos original, se incapacita, o mejor dicho, rompe esa alianza con Dios, pero al romper esa alianza comete una ofensa a Dios que, aunque él quisiera repararla, no podría nunca repararla. ¿Por qué? Porque así como el hombre es infinito, comete un atropello contra Dios que es infinito. Y así se hacía necesaria la encarnación para que la persona del Verbo eterno de Dios encarnado pudiese redimirse la falta que el hombre había cometido para con Dios. Es decir, que es necesario que Cristo asuma el pecado del hombre para que lo pueda reparar por medio de su propia persona, porque el hombre como tal no es apto a poder reparar la ofensa que ha realizado a Dios. En esto consiste la redención, en salvar al hombre reparando la ofensa hecha a Dios por medio de una nueva y eterna alianza. Entonces, ya hemos dado un pasito más. Con la encarnación se da al hombre la oportunidad de volver a rendirle a Dios el culto debido en justicia, gracias a que Cristo, en su persona, empieza desde el momento de la encarnación a dar ese culto debido a Dios y empieza igualmente a redimir a la humanidad. Por lo tanto, si desde el inicio de la encarnación Cristo está operando en su persona el culto que en espíritu y verdad, el culto perfecto y la verdadera salvación de todos los hombres, hemos de decir que éste culmina con su muerte en cruz y con su resurrección, y que igualmente continúa ininterrumpidamente por la liturgia de su Iglesia y se consumirá ese culto perfecto en la Nueva Jerusalén, en nuestra patria celestial, es decir, en el cielo. Y ahí abrimos ya la dimensión escatológica. Por eso, el medio de la recreación de todo lo creado, por medio de la redención, para que Dios pueda ser todo en todos, solamente se realizará plenamente al final de los tiempos. Por eso, esta etapa en la cual nosotros estamos, de la historia, es una etapa intermedia. Es una etapa en la que sí se nos da ya la salvación por medio de Cristo, pero que no ha llegado a finalizar porque la consumación de
ese plan salvífico de Dios solamente se dará con los cielos nuevos y la tierra nueva que se nos ha prometido por boca de Cristo. Entonces, fíjense ustedes la trascendencia que tiene el hecho de la encarnación, que no significa más que Cristo, que el Verbo eterno de Dios, entra en la historia, entra en el espacio y el tiempo, entra para asumir la naturaleza humana y redimirla de las consecuencias que había adquirido por medio de ese primer pecado. Y así poder hacer que el hombre dé a Dios el culto que ha de dar en espíritu y en verdad por medio de la acción de la gracia. Esto, ¡wow! Si no se tienen en mente todos los elementos esenciales que estoy mencionando, sé que cuesta un poco entrar dentro de la esencia del propio discurso. Pero en esencia, y valga la redundancia, es muy sencillo. Se trata de una historia de amor que solamente se ha podido realizar por medio del amor que Dios tiene para con su creación. Si el hombre ha hecho un mal uso y ha dicho no a la alianza de Dios, Dios ha dicho siempre sí por medio de su amor al hombre para que de una manera u otra éste pueda alcanzar el camino que dejó y así restablecer la alianza que desde el primer momento Cristo o Dios nos ofreció. Luego, el templo en todo esto, ¿qué es lo que pinta? Podríamos decir, puesto que habíamos partido de la premisa de la importancia teológica del templo para nuestra fe. Pues esto significa que si en un primer momento el hombre, por estar unido a Dios, hizo, no el hombre sino Dios, o mejor dicho, todo el universo se constituía en el templo de Dios, donde se le daba ese culto que se le ha de dar a Dios en justicia, vemos que con el pecado eso se rompe. Y así el templo del universo ya no es el lugar del encuentro con Dios, de la alianza propiamente dicho. Lo es, pero no esencialmente tal y como se daba en un primer momento. De ahí que todas las religiones de ahí que todas las religiones, e incluso el Antiguo Testamento, no fuesen más que la prefiguración de todos los sacrificios que se verían consumados en el sacrificio redentor de Cristo. Vean ustedes la importancia que en todo lo que estoy diciendo tiene la analogía de las palabras, porque igualmente esta analogía crea equivocidad. ¿Por qué? Porque, claro, recuerdo lo que es una analogía. Una analogía es la relación que se establece entre dos realidades completamente distintas, pero que tienen una cosa en común. Así, lo bueno se puede predicar del hombre y igualmente se puede predicar de esta mesa. Decimos, qué buen hombre es fulano o qué buena mesa es esta. Entonces, por analogía, utilizamos la palabra bien o bueno para aplicarla a una realidad, bien la del hombre o bien la de la mesa, aunque sean completamente diferentes. Pero en esencia, ese bien se puede decir de estas dos realidades. Bueno, pues igualmente pasa aquí. Con Cristo en cruz, por la salvación de todos, el templo queda destruido porque pierde su sentido. El templo material me estoy refiriendo. El templo hecho de piedras no tiene sentido, porque el templo de Jerusalén, destruido, es reemplazado, abolido,
por el templo universal del Cristo resucitado. El templo de piedra ya no es el símbolo de la esperanza de los cristianos. Jesucristo es el nuevo templo viviente, en el que la humanidad se introduce para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para alcanzar la salvación. Entonces, si esto es así, Padre, dirán ustedes, si esto es como usted está diciendo, ¿qué necesidad tenemos nosotros de seguir construyendo espacios sagrados e igualmente de tener unos símbolos mediadores? Pues, en efecto, quien se hace esta pregunta considera muy bien la esencia de lo que nuestra fe confiesa, porque ya saben ustedes que nuestra religión no es la religión ni de un libro, ni la religión de un templo, ni la religión de una moral, ni la religión de un grupo de ideas, de un conjunto de ideas. No, nuestra religión es la religión de la encarnación. Nosotros creemos en una persona que está viva, y esa es Jesucristo. Jesucristo es el centro, el culmen de toda nuestra fe. Y por eso nosotros nos remitimos con el lenguaje, haciendo uso de toda la tradición teológica y bíblica y patrística, a ese centro que es Cristo, para predicar de Él todas las realidades que comporta nuestra fe. Así, si bien decimos que en el cuerpo de Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios, ha quedado abolido el templo y reemplazado, porque en el templo de su cuerpo se ha producido de nuevo el verdadero culto que es debido a Dios. El sentido que tiene el que nosotros sigamos construyendo iglesias es el siguiente: Cristo ya ha alcanzado esa realidad para cada uno de nosotros una vez para siempre, pero cada uno de nosotros necesita entrar dentro de esa pedagogía divina, y la condición humana hace necesario el que se creen los medios necesarios para que alcancemos el conocimiento de la salvación que nos viene por Cristo. Dicho de otra manera, nosotros necesitamos, porque humanamente estamos así constituidos, que aprendamos lo que Cristo ha operado, y ello conlleva el hecho de que se den conferencias, de que tengamos espacios sagrados donde Cristo pueda continuar su acción salvadora por medio de sus sacramentos, por medio de la enseñanza de la Iglesia y por medio de todo lo que es necesario para que nosotros, con nuestra inteligencia y voluntad, podamos cooperar con la redención que Cristo ya nos ha conseguido a cada uno de nosotros. Entonces, sí es la respuesta. ¿Necesita la Iglesia hoy seguir construyendo templos materiales a Dios? Pues sí, porque nuestra condición humana lo exige. Nuestra forma, nuestro ser, nuestros sentidos necesitan que la belleza, que el bien, que en definitiva los trascendentales nos entren por medio de la pedagogía propia de los sentidos internos y externos que nos irán conformando para alcanzar ese conocimiento que se nos ha de dar sobre lo que Cristo operó por nosotros. Claro está que todo esto bajo la influencia y la acción del Espíritu Santo, porque esto no se trata de que el que tiene más conocimiento
es el que llega mejor a salvarse. No, sencillamente es que nuestra fe es razonable, y porque nuestra fe es razonable, tenemos la obligación moral de llegar hasta los límites propios que ese misterio de fe permita a nuestra inteligencia alcanzar, para así comprender mejor y valorar mejor lo que Cristo ha operado por nosotros. Pues bien, con esto presente se justifica todos los símbolos, el rito en su conjunto, la celebración litúrgica, como realidades constitutivas del cristianismo, cuyo eje es la encarnación, que nos separa por completo de una metafísica idealista que sitúa la relación con Dios en lo meramente espiritual e individual. Así que, queridos hermanos, Cristo se encarna con todas sus consecuencias, y esto es una esperanza para nosotros, porque no hemos de ver la carne como una realidad mala en sí misma, puesto que ha sido querida y creada por Dios. Así que todo lo que ha salido de sus manos en sí es un bien, y por lo tanto está llamado, con la ayuda de su gracia, a participar nuevamente y en plenitud de ese bien que Él nos da en la persona de su Hijo. De ahí la necesidad de que Cristo siga actuando en nuestras vidas por medio de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Las acciones que Cristo opera en nuestras vidas para darnos la gracia. Pues Cristo necesita seguir operando en nuestra vida, en cada una de nosotros, y en la vida de los que vendrán, para que de esta manera todos puedan alcanzar esa plenitud de comunión con Él, para darle el culto que en justicia se le ha de dar a Dios. Así que, queridos hermanos, esta es la razón, a grandes rasgos, de la importancia que tiene teológicamente el templo para nuestra fe. Porque el templo, propiamente, es Cristo, y solamente se puede hablar de templo en una segunda sección, en las almas nuestras, que son los templos del Espíritu, y ya en una tercera del templo material. Esto es para fijar un poco una taxonomía en la importancia propia del templo. Por lo tanto, el templo por excelencia, resumiendo, es Cristo, que es el cual nos ha conseguido la comunión con Dios, y así nuestra alma queda por la acción del Espíritu constituida en templo, e igualmente la Iglesia toda unida conforma ese templo que se simboliza por medio de la construcción del edificio en el cual Cristo opera sus misterios de salvación para el bien de nuestras almas. Con lo dicho, podemos pasar al rito propiamente, porque ya veo que algunos cierran los ojos o abren la boca. Pero bueno, en fin. Mira, tengan presente que esto es que se dedica una iglesia cada... ¿cuánto tiempo? Yo no conocía ninguna, no sé si aquí alguna. La última en Arcos sería la parroquia de San Francisco, en el año Pedro. Ayúdame. Bueno, pues entonces lo que pasa es que como esto se hace, las iglesias se dedican de tarde en tarde, pues es necesario recordar, pues en fin, todo esto que es fundamental para nuestra fe. El problema es que todo esto hoy nos suena chino porque, vamos a decirlo claramente, tanto los fieles de a pie como los fieles más comprometidos han dejado de lado la doctrina y el saber de la Iglesia. Y entonces, cuando se deja de lado las enseñanzas propias que justifican nuestro ser en religión, pues es que se le pierde el sentido a todo.
Y entonces se queda todo como un mero acto externo y perdemos, pues, al final lo esencial. De ahí la necesidad de venir una y otra vez sobre lo que es esencial para no quedarnos solamente con el teatrito. Porque en esencia no es teatro, es la acción de Cristo en nuestras vidas, en nuestro tiempo, en el aquí y ahora, como dije al principio, de nuestra historia. Es que ese es el gran acontecimiento de la encarnación, en que Cristo entra para quedarse con nosotros. Y la liturgia hace a Cristo contemporáneo en cada celebración litúrgica, esencialmente en la Eucaristía, donde Cristo se nos da con su cuerpo, su alma y su divinidad, realmente, con su presencia completa. Por eso también se dirá que en la liturgia opera el Christus totus, es decir, el Cristo completo, es decir, Cristo con su Iglesia, con su comunidad de creyentes, en la cual participan la militante, la triunfante y la purgante. Entonces, esto creo que es necesario, por eso puse esta primera parte, que sé que es muy densa, así para una primera aproximación, pero que es necesaria para entender lo que ahora después viene. Pues nada, sin más, empezamos con la segunda parte. Pues miren ustedes, la liturgia del rito de la dedicación comienza de esta manera. Todo el mundo se convoca en una capilla cercana a la iglesia que se va a inaugurar o en la explanada de la iglesia, es decir, fuera, los fieles y todo el mundo. Nadie puede entrar en la iglesia. En ese momento, el pontífice, revestido, me refiero al obispo, revestido junto con los presbíteros y los diáconos, vienen en procesión y en esa procesión traen las reliquias del mártir que va a ser depositado en el interior del altar. Entonces ellos llegan en procesión hasta la entrada de la iglesia y en la entrada de la iglesia hay dos ritos que sobresalen singularmente. El primero es la entrega de la iglesia al obispo. Los delegados de quienes edificaron la iglesia, el arquitecto, las personas que han colaborado y tal, están en la puerta, llega el obispo saluda al pueblo y en ese momento dirige unas palabras el arquitecto hacia el obispo, explicando, pues en fin, cómo se ha ido desarrollando la construcción del templo, etcétera, etcétera, el estilo del templo, en fin, todas estas cosas. En un discurso escueto, así, pequeño, claro, preciso y conciso. En ese momento le entregan los planos o la llave al obispo y el obispo, al recibir la llave de la iglesia, de la nueva iglesia, se la da al párroco o al rector que se va a ocupar de ahora en adelante de esa iglesia. El sacerdote coge la llave y abre las puertas de la iglesia de par en par y en ese momento todo el mundo entra en la iglesia. Fíjense ustedes aquí la analogía, el simbolismo con la encarnación de Cristo, que por medio de su cuerpo abierto en la cruz, llama así a toda la humanidad para que toda la humanidad entre dentro de su cuerpo y pueda dar el culto debido a Dios. Si he hecho la primera parte no es por casualidad. Entonces, todo el mundo peregrina hacia el interior del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y todo el mundo se sienta para la continuación de la ceremonia. Hago un paréntesis, ¿por qué? Porque eso es un follón, hacerlo en la realidad. Porque están las autoridades, están no sé cuánto, están no sé qué,
después nadie sabe dónde se tiene que sentar, todo el mundo mirándose, todo el mundo con la cara de paisaje, todo el mundo haciendo como que no sabe nada. Al final, catástrofe total. No. Entonces, en fin, con el acuerdo del ceremoniero de la diócesis, se hará de la siguiente manera. El pueblo entra en la iglesia y se sienta, y se hacen los ritos de la introducción de los sacerdotes con el obispo y las reliquias del mártir en solemne procesión. Y en la puerta de la iglesia se hará esto que os he comentado. Pero ya todo el mundo estará dentro, porque si no, después es imposible. Por lo tanto, por una cuestión práctica, pues se puede perfectamente realizar de esta manera. Pues nada, una vez que el obispo ha hecho al principio pues el saludo al pueblo y tal, pues llega, perdón, estoy aquí pasando las páginas del ritual, aquí, estupendo. Llega a la cátedra y en ese momento bendice el agua en señal de penitencia y en recuerdo de nuestro bautismo y asperge al pueblo para precisamente así recordar nuestro bautismo e igualmente en señal de penitencia. Luego se sustituye el acto penitencial por la aspersión del agua. Una vez que esto se ha realizado, pues inmediatamente se canta el himno del Gloria. Bueno, hay una oración intermedia y tal, pero no voy a entrar en todos los detalles porque si no estamos aquí hasta mañana. Se canta el Gloria e inmediatamente la oración colecta, que como bien saben ustedes, es la oración que colecta la petición uniforme de toda la asamblea, la petición que realiza Dios, claro está, por medio de Jesucristo. Pues bien, operado esto, pasamos directamente a la liturgia de la palabra y ya estaríamos en la segunda parte del rito de las dédicas. Aquí se hace como de costumbre: primera lectura, salmo; segunda lectura, evangelio, homilía y credo. Pero con una diferencia, que como en la Iglesia, porque nunca se ha hecho ningún acto litúrgico, es la primera vez que se proclama la palabra de Dios, se acercan dos lectores al obispo, uno de ellos lleva el leccionario y el obispo, cogiendo el leccionario, lo alza en alto y dice: resuene siempre en esta casa la palabra de Dios, para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. Lo que hablábamos antes, la pedagogía de la encarnación pasa porque nosotros, escuchando, aprendamos lo que Cristo ha operado para nuestra salvación. Aquí tenemos, en una sencilla munición de 3 frases, una síntesis perfecta de esa sabia pedagogía que Cristo emplea para con su propia creación, porque quien mejor que Él conoce lo que Él ha creado. Bueno, pues en ese momento el obispo vuelve a entregar el leccionario al lector que va a hacer la primera lectura y éste lo llevará sobre su pecho hasta Lambón. Se hacen las lecturas, se canta el salmo, se hace la segunda lectura, la homilía, en el cual no van ni los ciriales ni el incienso, y inmediatamente la homilía, en el cual el obispo pues explicará, según dice el ritual, explicará el sentido del rito y de las lecturas bíblicas. Acabo de leer aquí en el ritual. Después se dice el credo y, terminado el credo,
se sustituye igualmente, que al principio se sustituyó el acto penitencial por la aspersión con el agua bendita, y ahora se va a sustituir la oración de los fieles por la letanía de los santos. Y se canta solemnemente la letanía de los santos. Y en la letanía se introduce, después del último de los mártires, el mártir del cual tenemos la reliquia presente. Y ahora os voy a revelar qué santo es, porque nadie lo conocíais hasta este momento, para que, en fin, sepáis en el momento en que estemos cantando la letanía, ¡ay, este es! Pues el santo es San Próspero de Aquitania, que está gran parte de sus reliquias en Bornos, santo romano de los primeros siglos, y ya no adelanto más porque el día de la ceremonia también habrá que exponer una breve reseña sobre su vida. Bueno, pues se canta la letanía y después de San Lorenzo se cantará San Próspero. En fin, yo tengo mucha fe en San Próspero, porque en San Próspero vamos a terminar la iglesia, la vamos a decorar mejor, o sea, todo prosperidad. Bueno, después de eso, el obispo hace la oración y se colocan las reliquias. Las reliquias estarán entre el altar, debajo de las gradas del altar, pero entre el altar y la capilla sacramental, donde está el sagrario. Ahí se colocará una mesita con un pañito rojo, símbolo del martirio, y la teca que contiene el hueso de San Próspero. Y entonces se hace de la siguiente manera. El diácono viene con la teca, con la reliquia del santo, al obispo, se pone junto al altar, el obispo viene de la cátedra hasta el altar y el obispo introduce en el sepulcro, porque no se olviden ustedes que el altar también simboliza el sepulcro. Y entonces el obispo introduce esa teca en su sepulcro y así, una vez que la ha colocado, pues vendrá la persona que sabe de mármoles y esas cosas para sellar perfectamente, y esa reliquia ya se quedará ahí para siempre. Así que la reliquia tendremos la oportunidad de poderla venerar la vigilia, es decir, el sábado por la tarde en nuestra parroquia. Hay una vigilia propia para adorar, para venerar, no se adora nada más que a Dios, ha sido un lapsus, perdón. Para venerar la reliquia, y entonces pues nada, una vez depositada en el sepulcro del altar, se sella por una persona que sabe hacer ese trabajo. Inmediatamente viene la oración de dedicación, que es una oración muy larga que dice el obispo con sus manos extendidas, en la cual todo el templo entero queda dedicado a Dios. No sé si leerla porque es muy larga, pero no la voy a leer, pero sí os voy a recomendar que estéis atentos y a ver si hacéis memoria un poco de lo que hemos hablado al principio, porque hace muchísimos paralelismos de las Sagradas Escrituras y de lo que los padres, a través de su teología, han podido aportar a la inteligencia de la fe. Bueno, pues inmediatamente después de esa oración solemne de dedicación viene la unción del altar y los muros de la iglesia. Entonces, en ese momento, el obispo se adereza con otros ornamentos para poder hacer convenientemente la unción del altar. Él coge el crisma y lo derrama. Ya saben ustedes que el crisma se utiliza sacramentalmente en los bautizos, en la confirmación y en las ordenaciones sacerdotales y episcopales, y para la dedicación de las iglesias igualmente. Por lo tanto, unge con el santo crisma el altar,
Primero empieza por el centro, después en sus 4 ángulos, y con su mano va dando el óleo, va untando el óleo sobre toda la superficie del altar. El simbolismo que tiene esto es muy interesante porque la palabra Cristo significa el ungido, aquel que Dios ungió con su Espíritu Santo para una misión concreta. ¿Cuál fue? La salvación de los hombres. Entonces, aquí vemos nuevamente ese simbolismo de la unción del altar y de las paredes igualmente de la iglesia para significar que toda ella es el símbolo del cuerpo de Cristo y que igualmente todo el edificio queda consagrado a Él. Después de las unciones, pues solemnemente, claro está, va después por las cruces de la iglesia. Normalmente son 12 cruces, pero se pueden sustituir, se pueden reducir a 4. Nosotros lo hemos reducido a 4 porque el templo tampoco es extremadamente grande y bueno, pues los 4 puntos cardinales, y además la liturgia lo permite así, para indicar esa consagración total del templo. Una vez que se ha ungido, se pone sobre el centro del altar pues un recipiente en el cual se quemarán los inciensos, porque el incienso es el símbolo igualmente del olor de la santidad, de aquello que sube hasta la presencia de Dios, y en este sentido se relaciona propiamente con las oraciones de cada uno de nosotros, que van dirigidas como una saeta hacia Dios. Es decir, por eso dice la propia oración: suba, Señor, nuestra oración como incienso a tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. Entonces, ese es propiamente el simbolismo que este rito tiene. Y una vez que el altar se ha ungido, los muros igualmente, y se ha quemado el incienso, el obispo introduce incienso en el incensario, da la vuelta al propio altar incensando, y después los diáconos también incensarán al pueblo y a los muros de la iglesia. Después de esto, todo ese crisma que se ha derramado para ungir el altar, hay que retirarlo de manera reverente, y para ello nosotros tenemos la suerte pues de contar con unas religiosas que se van a ocupar de hacer esto. Y una vez que queda limpio, un grupo de fieles pues hará lo posible por adecentarlo mejor el altar, es decir, ellos pondrán los manteles, los candelabros y las flores que ornarán el propio altar. Y una vez que todo esto se ha hecho, hay un rito importantísimo, que es el de la iluminación del altar y de la iglesia. Entonces, el obispo con un cirio encendido se lo da al diácono, y el diácono enciende las velas del altar e igualmente encenderá las velas que se colocarán debajo de las 4 cruces que han sido ungidas. Pero, como hay otras velas que encender, pues igualmente los fieles serán los que se encarguen de esto. Y en ese momento se ilumina todo el templo con la luz eléctrica. Se ilumina todo porque hasta este momento todo el rito se ha desarrollado en penumbras. Solamente están encendidas las luces necesarias. Entonces, en este momento, Cristo, que es la luz de los pueblos, queda simbolizado, queda reflejado con esta iluminación festiva de la Iglesia, y así se significa esa realidad de que Cristo es la luz del mundo
aquel que nos ha sacado de las tinieblas del pecado y de la muerte, aquel que con su luz ilumina nuestra existencia y es capaz de llevarnos a Dios. Terminado esta parte, llegamos a la cuarta parte y última del rito, que es la más importante, la esencial, es decir, la liturgia eucarística. Fíjense ustedes si es importante que el rito de la dedicación, en la primera munición que hace el obispo cuando está a las puertas de la iglesia, dice lo siguiente: llenos de alegría, queridos hermanos, nos hemos reunido para dedicar una nueva iglesia con la celebración del sacrificio del Señor. Es decir, que la Santa Misa es el rito esencial a la dedicación de una iglesia. Así como en el bautismo, la infusión invocando a la Santa Trinidad es lo esencial y los demás ritos son como satélites de ese momento culminante, igualmente en la dédicas de la Iglesia, la misa es el punto central sobre el cual gravita todo el resto de la acción litúrgica. Fíjense ustedes bien que ha sido por medio de ese darse de Cristo en la cruz, de su sacrificio en la cruz, como todo el género humano ha alcanzado la posibilidad de poderse salvar. Todo el género humano. Otra cosa es que todos lo consigan. Por eso decimos el pro multis, ¿no? El por muchos. Pero es capital el hecho de tener presente que la misa es lo esencial en la dedicación de la Iglesia. Tanto es así que San Ambrosio dice, con respecto a cuando se ponen las reliquias del propio mártir sobre el altar, porque esto puede prestar a confusión y creer que lo que sacraliza es el hecho de haber introducido la reliquia en el altar. No. Lo propio es esto, dice: vengan luego las víctimas triunfales al lugar en el que la víctima que se ofrece es Cristo, porque Él sobre el altar, ya que padeció por todos, ellos bajo el altar, ya que han sido redimidos por su pasión. Es decir, el lugar de la reliquia del santo bajo el altar simboliza que ha sido precisamente la redención de Cristo la que ha caído sobre él y la que le ha hecho partícipe de gozar de su presencia. Así que Cristo es siempre lo primero, aquel que se hace presente por nosotros y gracias al cual nosotros nos santificamos y podemos constituirnos miembros vivientes del viviente por excelencia. Entonces, con esto dicho, sepan ustedes igualmente que de la Eucaristía nace toda la vida sacramental de la Iglesia y por lo tanto la finalidad del culto es ofrecer el culto agradable a Dios por medio de Cristo, que es la Eucaristía, el sacrificio de encuentro de Cristo en la cruz, de una vez para siempre, para la redención del mundo. O sea que todo gravita en torno a la Eucaristía. Dicho esto, solamente me quedan dos detalles y hemos terminado. Y aparte, estoy ya casi sin voz. Vamos a ver, entonces, me voy a permitir que comente un poco, bueno, os lo voy a leer, el prefacio de la dedicación que se utiliza para la dedicación del templo, porque se explica muy bien el misterio del templo de Dios y esto nos ayudará
a venir sobre la primera parte. Entonces, ya saben ustedes que el prefacio es el prefacere, hacer antes de la acción sagrada, que es la consagración. Entonces, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, está en verdad es justo y necesario, etcétera, etcétera. Y dice así: tú has hecho el universo entero, el templo, tú has hecho del universo entero, el templo de tu gloria, para que tu nombre resplandezca en todas partes. Y quieres también que te consagremos lugares aptos para celebrar los divinos misterios, es decir, los que Él con su propia humanidad ha dejado para que su acción salvadora quede perpetuada en el espacio y el tiempo. Sigo. Por eso, exultantes de gozo, dedicamos a tu majestad esta casa de oración construida con el trabajo de los hombres. Aquí se manifiesta el misterio del verdadero templo y se vislumbra la imagen de la Jerusalén celestial, pues al cuerpo de tu Hijo nacido de Santa María Virgen la hiciste templo consagrado a ti y en el que habitará la plenitud de la divinidad. También constituiste a la Iglesia como ciudad santa, edificada sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Jesucristo la suprema piedra angular, y ha de seguir construyéndose con piedras elegidas, vivificadas por tu Espíritu, unidas por el amor, donde tú serás siempre todo para todos y brillará eternamente la luz de Cristo. En fin, si queréis una síntesis de todo lo que conlleva el ritual de la consagración de una iglesia y lo que significa el templo a nivel teológico para nosotros, no tenéis más que leer el prefacio de la dedicación. Dicho esto, ustedes podríais decir, pues Pater, nos podía haber ahorrado 1 hora y media de conferencia. Bueno, pero es que si os digo que leáis esto, pues al final ni no lo leéis y no se hace. Después de esto, como estamos acostumbrados, la misa sigue con su ritmo normal, con pequeñas variaciones aquí y allí, y al final, en vez de hacer directamente la reserva del Santísimo, se queda sobre el altar y se lleva solemnemente al sagrario para inaugurar de esta manera la capilla sacramental, que en nuestro caso es muy pequeña, pero es la que tenemos por el momento y, en fin, viene muy bien. Nos da el avío bien, quería decir. Y bueno, pues nada, el obispo acompañado de los diáconos, no de los sacerdotes, porque entonces mucho movimiento y tampoco tenemos mucho espacio, entonces irá solamente el obispo acompañado de los diáconos, depositará al Santísimo en el sagrario, inciensa nuevamente al Santísimo y bueno, pues nada, cierra el sagrario, vuelve a su cátedra, da su bendición tripartita, que es la bendición solemne, y una vez que se ha terminado, pues de la misa a la mesa. Lo que pasa que, bueno, como terminaremos muy tarde, pues seguramente que solamente que no habrá un gran piquislabis. Daremos un vino español, en el mejor de los casos. Así que, bueno, veremos a ver cómo sale todo eso. Pues bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya servido de algo. Soy consciente de que la primera parte es un poco tostón, porque en nuestra época estamos un poco desvinculados de toda la realidad sagrada. Lo sagrado para nosotros hoy nos crea como urticaria y sin embargo es cuando más manifestaciones vemos por parte del hombre de tener sed de espiritualidad y de lo sagrado. Por eso hay tanta gente que hoy practica yoga, que hoy hace ejercicio de relajación con un sentido espiritual,
Porque el hombre esencialmente es religioso por naturaleza, porque como salido de las manos de Dios, pues presiente, por así decirlo, la necesidad de volver a Dios. Así, ese exitus, es decir, esa salida de Dios, está llamada naturalmente a un reditus, a una vuelta a Dios. Y esa vuelta solamente se opera en la persona de Cristo. Y nosotros los cristianos tenemos la misión tan importante de dar a conocer esta verdad y esta realidad para que el mundo llegue al conocimiento de lo que Cristo ha realizado por cada uno de nosotros. Así que desde en este sentido, lo que quiero decir simplemente es que nosotros tenemos la obligación de conocer lo que decimos creer. Porque si nosotros como cristianos no somos capaces de conocer lo que es esencial a nuestra fe, pues yo no sé hasta qué punto podemos llegar a vivir con coherencia lo que decimos creer, sencillamente. Es que al final todo es muy sencillo, porque al final todo es lo mismo, es decir, yo no puedo vivir con coherencia lo que desconozco. Y al final, como lo desconozco, pues, y no quiero tomar la molestia de por lo menos informarme, pues terminamos divagando por allí y por aquí y dándonos de bruces con realidades que entorpecen el camino que ya ha sido trazado y que es muy fácil de seguir siempre y cuando seamos dóciles a lo que Dios nos pide. Así que bueno, queridos hermanos, esperemos que los frutos de esta nueva Iglesia pues sean esos, los de unirnos cada vez más a Cristo, para que nuestra vida se configure con la suya y podamos alcanzar la salvación, es decir, la comunión que originariamente perdimos y que hemos de alcanzar para darle a Dios el culto que en espíritu y en verdad, a través de su Hijo, le hemos de dar. Pues bueno, ya no digo más, que os voy a quedar todos dormidos. Muchas gracias. Simplemente decir que muchas gracias a don Samuel, que es verdad que nos ha hecho una explicación detalladísima de lo que vamos a vivir el domingo en la celebración de la nueva parroquia. Nuevo párroco, o sea, párroco de Algar, es rector también del Santuario del Romeral, que es una joya que tenemos aquí en Arco, capellán también y párroco de la Santa Cruz del Santiscal, sería el nombre de la parroquia, que también hay que anunciarlo en el acto. Y nada más, muchas gracias a todos y que descanséis bien, y si hay alguna pregunta. En cuanto a la vigilia, ¿qué es lo que hay que llevar, qué hay que hacer? Porque yo tengo una experiencia que inauguró una catedral en los Chivotes de Perú y nunca la voy a olvidar, porque como usted una ceremonia solemne, todos los obispos viendo de todo, y lo que sí, no entré porque como decía el coro todavía no entraba, pero lo que sí escuché todo en latín, invocaba a los santos en latín, y me acuerdo, señor, que me enviaba 4 ángeles en la columna del este, ¿no? Pero anteriormente en las vísperas también se hizo a las 12 de la medianoche, y lo que sentí nunca lo voy a olvidar. Así un viento, me acuerdo saber un viento, lo sigue, ahorita se paga la mente, ahorita se paga el siglo, nada, una cosa muy bonita. Sí, bueno, nosotros... Sí. Pues mire, nosotros haremos lo que podamos con lo que tengamos.
Y bueno, pues en fin, se hará de una manera sencilla y sobre todo digna. Pero bueno, el obispo va a venir el domingo, y ya con eso pues tenemos, quiero decir que ya es una gracia, ¿no? Yo quisiera, bueno, sí que viniese a la vigilia, yo quisiese que tal, pero yo creo que es imposible porque él tendrá más cosas que hacer y tal, y no. Pero bueno, esto consistirá en un acto, pues, en fin, muy sencillo, en el cual se expone a la veneración de los fieles la reliquia del mártir, y bueno, pues nada más, no hay mayor bombo, no le vamos a dar más. Sí, bueno, pues que cada uno rece lo que quiera con respecto a... Sí. No va a haber en fin, lo suyo sería hacer pues el rezo de vísperas y tal, pero la verdad es que tenemos muchísimo trabajo todavía por delante para poner aquello en condiciones, y en fin, por eso digo que no se le pueden pedir peras al olmo. Entonces, bueno, pues que Dios en su misericordia nos perdone lo que no podamos hacer como debamos. Así que nada más en ese sentido. Si hay más preguntas, ustedes pregunten, que si sé la respuesta lo responderé, y si no lo sé, pues tendrán ustedes que seguir preguntando. O sea que... ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues que Dios os bendiga y buenas noches.